Muy queridos hermanos, hoy primer día de la semana, estamos aquí nuevamente para darle este estudio de la escuela sabática que hoy lleva por título Escrito está. Esas palabras que todavía resuenan en nuestro tiempo, así como nuestro Señor Jesucristo le hablaba a su peor enemigo, el cual él siempre, este enemigo, buscando cómo destruir a los hijos de Dios. Y hoy, para llevar este hermoso estudio, pues nuevamente el pastor Pedro Remigio está acompañándome a través de este sistema de Skype para hacerles este estudio a cada uno de ustedes. Pastor Pedro, bienvenido y gracias nuevamente por estar conmigo. Claro que sí, pastor. Muchísimas gracias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A lo largo de esta semana estamos estudiando junto con usted, mi querido pastor, y con nuestros amigos televidentes, una lección fundamental, principios fundamentales en el estudio de este santo libro, la palabra de Dios viviente. Gracias, pastor, por la amable invitación. Bueno, pastor, pues lo voy a invitar para que tengamos una oración como es nuestra costumbre y así también invitar a aquellos hermanos que nos están viendo a través de estas redes sociales. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor la bendición sobre este estudio y de su Espíritu Santo. Que Él sea el que nos acompañe. Oremos. Señor y amante Padre, una vez más rogamos y te suplicamos que en este estudio, Señor, no nomás a nosotros, sino al mundo entero, todo aquel que escucha tu palabra, este estudio, Señor, derrame su espíritu para que así podamos comprender que solamente a través de tus escrituras podemos entender los dichos y podemos, Padre, refutar aquellas doctrinas que no van de acuerdo a tu palabra y que sean ellas este tiempo que hoy estamos viviendo nos dirijan hacia la palabra. Nosotros, no sé, Señor, estar cambiando nosotros vimos, estamos en ese nombre vimos, amén y amén. Amén. Amén, Señor. Bien, Pastor Pedro, pues si nos lleva y nos abre este día con estas palabras, escrito está. Lo escuchamos. Por supuesto que sí, Satanás a lo largo de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo no descansó para hacerle tropezar. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, Satanás constantemente fue pues un tentador y al darse cuenta que no podía hacerle caer a través del pecado, buscó diferentes maneras, diferentes formas para hacerle fracasar a nuestro amante Salvador. Sin embargo, el Señor Jesucristo, nuestro amante Salvador, venció para mostrarnos a nosotros como seres humanos cómo sí se puede vencer. Cristo venció todas las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios, queridos amigos televidentes, y por supuesto confiando en las promesas de nuestro Dios. Él recibió poder para obedecer los mandamientos de Dios y el tentador no pudo lograr absolutamente nada. Cristo es nuestro gran ejemplo, Pastor Víctor, amigos televidentes. Es solamente apegándonos a la palabra de Dios como podemos vencer. La Sagrada Escritura, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice que en los postreros días habrá mentiras, doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, dice él. Y la única manera en que podremos hacer frente a todas estas tentaciones que vendrán, a estos engaños, será apegados a la palabra de Dios. Aún tendremos que dudar de nuestros sentidos, Pastor Víctor, porque se aparecerán seres contrariando la palabra de Dios y entonces solamente
postreros días tendremos que aferrarnos a un escrito está, a la palabra bendita de Dios, creer por fe, aceptar por fe, y aun cuando nuestros ojos estén viendo otra cosa, nuestra mente debe estar conectada con la palabra de Dios. De ahí la importancia de percibir en todo su esplendor el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al utilizar y al vencer con un escrito está. Adelante, Pastor Víctor. Sí, gracias, Pastor Pedro Remigio. Y en realidad que es interesante, podemos nosotros ver esta historia, podemos decir linda en el momento del ejemplo que el Señor nos da. Y para muchos, ¿verdad? Que quizás llegaron un día a tomar la decisión a través del bautismo, entrar en la iglesia del Señor, a obrar para el Señor. Pero nosotros vemos en esta historia que claro, el día de la tentación nos habla el capítulo 4 de San Mateo del 1 al 11, no lo vamos a leer todo, pero para aquellos que están con su lápiz y su hoja o su libreta, ustedes pueden ver en esa historia de Mateo que redacta acerca de Jesús después de su bautismo. Él es llevado a través del Espíritu Santo al desierto a ser allí tentado por el mismo diablo, y que de una forma u otra en esta historia siempre eran los dichos tanto de una parte de la otra: escrito está y escrito está. O sea, había respuestas sobre las escrituras cada uno de ellos, pero uno dándole por el lado de él, de su criterio, ¿verdad? Ahí, como ustedes ven ahí en pantalla, en Mateo capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y yo decía acerca de esa entrega cuando hacemos en el bautismo, y que muchas personas a veces después del bautismo empiezan a tener ciertas tentaciones, ciertos tropiezos, y su desánimo cae porque algunos dicen y comentan, ¿no? O sea, yo antes de llegar a esto o aceptar esto, todo me iba bien en la vida. Y ahora en cuanto yo me entrego, me bautizo, ahora me están viniendo los problemas. Exactamente. Son pruebas que Dios permite, así como al Hijo se le permitió ser tentado allá en un lugar solitario. Ustedes imaginarán ese momento del Señor, no haber agua, no haber alimento, y que el diablo lo tentaba, porque llegó el momento, si nosotros vemos ahí el versículo 21 de San Mateo capítulo 4 versículo 21, lo que dice, y que en verdad que podemos analizar que realmente el diablo es duro. Dice, pasando de ahí, eh, 4:21, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Eh, en verdad que son cuestiones en las cuales eh, somos muchas veces llamados nosotros, y así como mismo esas tentaciones que aún llamados, pero siempre va a haber algo que pueda suceder en nuestra vida. En el libro A fin de conocerle, en la página 210, nos dice: la palabra de Dios ha de ser nuestra guía. No hay nada que adivinar en las verdades que contiene. O sea, la Biblia sabemos que en sí ella misma se responde y ella misma da el entendimiento al hombre. No dejemos esta guía segura para buscar algo nuevo y extraño. Hay muchas doctrinas que no tienen en su fundamento un escrito está. Y nosotros hoy en día pues podemos decir, bueno, hoy no ha sido muy bien declarado, pero viene una ley que se va a dar. Y de esa ley que siempre hemos hablado, viene una ley dominical
¿qué base bíblica se le va a dar? ¿Qué base tienen hoy los dominicales para decir que el día domingo es el día del Señor? Entendemos que aquellos que tienen esta doctrina pues hablan acerca de la resurrección de Cristo, pero en las escrituras no se encuentra ningún versículo donde ni aun Jesús, después que estuvo los 40 días con los discípulos, les haya dicho que habría que descansar y festejar el día de su resurrección, ni aun los discípulos. Entonces, ¿qué otra base o qué otros versículos pueden tener? Por eso ella dice, son suposiciones humanas. Con la declaración, escrito está, Cristo hizo frente a las tentaciones que Satanás le presentó en el desierto y provisto con esa arma, pudo decirle al enemigo, llegarás hasta aquí y no más adelante. Yo creo que esto nos enseña a nosotros hoy en día que cuando nosotros también estamos ahora sí combatiendo o discutiendo cierta doctrina, con un escrito está, solamente el Espíritu Santo puede dar a entender a la otra persona o a uno mismo, ¿verdad? Así es de que, Pastor Pedro, no sé si usted tenga algo más que agregar a este dicho, escrito está. Bueno, hay dos puntos que quisiera resaltar, pastor, a la luz del comentario de la sierva del Señor. Número uno, nunca tendremos que afrontar nosotros una tentación tan directa y tan poderosa como la afrontó el Señor, porque claramente dice, nunca podéis ser tentados en forma tan decidida y cruel como lo fue nuestro Salvador. Satanás estuvo en su senda a cada momento, es decir, le persiguió, le acosó, siempre buscó la manera de hacerle caer. Pero entonces aquí viene la fuerza y la misma manera en que podemos nosotros también refugiarnos. Y me refiero a la cita de la página número 25 del libro Dios nos cuida, este hermoso devocional. Dice la sierva de Dios, el Salvador venció para mostrarle al ser humano cómo puede vencer. Cristo venció todas las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer los mandamientos de Dios y el tentador no pudo obtener ventaja. Qué preciosa cita para nuestros días. No importa qué tentación Satanás ponga, nunca se comparará en la crueldad, en la constancia, en lo que sabía. Él sabía que con el Señor Jesús había mucho que perder y que era una decidida lucha, era una batalla. De hecho, el espíritu de profecía dice que no le confió a ninguno de sus demonios, le confió esta tarea. Él personalmente se dedicó a procurar destruir la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero él se aferró a esa palabra santa. Y ahí es donde esta otra cita también del espíritu de profecía dice, debemos elevarnos a un grado más alto en el tema de la fe. Tenemos tan poca fe. La palabra de Dios es nuestro respaldo. Debemos tomarla creyendo sencillamente cada palabra, cada palabra. Nosotros no creemos, Pastor Víctor, en que la Sagrada Escritura haya sido dictada palabra por palabra. Lo que sí creemos es que fue inspirada palabra por palabra. Dios permitió que los hombres utilizaran su propio pensamiento, que fuera su pensamiento, ¿verdad?, libre, pero el Señor cuidó de que el pensamiento exprese lo que su Santo Espíritu quería decirnos. Y ahí está lo maravilloso. Para este momento, para este tiempo, creo que nosotros tenemos que aferrar, como usted leyó acertadamente el pensamiento, la palabra de Dios ha de ser nuestra guía, nuestra fortaleza. No podemos nosotros de ninguna manera marchar ni torcer ni a derecha ni a izquierda. Todos los engaños, hay una multitud de engaños, pastor. Usted mencionaba uno de los principales, ¿verdad? Que van a venir, o están llegando en este momento.
¿Cómo hacerle frente cuando la máxima autoridad de la iglesia más popular del mundo está diciendo que, bueno, es el domingo, es ahora el día que nosotros debemos observar? Pero ¿cómo nosotros mantenernos cuando seremos tildados de gente fanática, de gente que no entiende? Yo me imagino el odio de Satanás en los últimos días contra el pueblo de Dios va a ser acérrimo, va a ser muy intenso en el sentido de que él va a decir a la gente, ¿verdad? No pueden ustedes soportar a esta gente que no entiende, que no entiende. Nosotros muchas veces en una conversación casual nos desesperamos con alguien que a nuestro modo de ver no entiende lo que le queremos decir. Imagínense ustedes esta gente inspirada por el enemigo de Dios, pues va a decir, estos fanáticos, ¿para qué les tenemos en esta tierra? Pero nosotros tendremos que perseverar, aún trataremos de ser convencidos por propios, es decir, no solamente tendremos el fuego externo, sino el fuego interno de grandes personajes, de grandes líderes que un día nos inspiraron con sus prédicas, con sus palabras, y que ahora de pronto nos estarán diciendo, hermanos, no sean tercos, no lo hagan de esa manera, no hagan las cosas difíciles, vamos a aceptar, ¿qué importa finalmente esto? Miren, hemos encontrado nueva luz. Qué tremendo, Pastor Víctor, cuando tengamos como pueblo de Dios que aferrarnos a un escrito está. Y ahí es donde nuestra confianza, nuestra fe debe estar aferrada simplemente a la santa y bendita palabra de Dios. Adelante, mi pastor. Vemos aquí en la lección el comentario del escritor. Dice, en las tres tentaciones Jesús responde con las palabras, escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios sin más para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Esta debería ser una lección poderosa para todos nosotros. La Biblia, y solo la Biblia, es la norma y el fundamento definitivo de nuestras creencias. Y sí, es verdad, ya el pastor Remigio decía que nos viene una ley donde también la sierva del Señor, como va a venir esta ley, se va a quitar el derecho de la adoración, el respeto de libre albedrío de adorar a lo que tú quieras adorar. Pero cuando entra esta ley, la sierva del Señor dice que los 144,000 van a tener que enfrentar cómo responder en esos tiempos eh, el amor de Dios. O sea, eh, tú te imaginarás cuando empiecen el Señor a soltar sus plagas, a soltar sus juicios sobre esta tierra, ¿cómo explicarle a alguien que acerca de tantas muertes que va a haber, decirles que Dios es amor? Y en verdad que yo no sé de qué forma, pero Dios lo va a, a tener que explicar a los 144,000. Por eso es de que en el libro Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1074, dice, Cristo viene a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. O sea, eh, es verdad, muchos cuando se les habla de Cristo, de cómo el Señor hacía o obedecía y los milagros que él hacía, mucha gente pues todavía, bueno, pues es que él era Dios, es el Hijo de Dios, correcto, y es verdad, pero también al que se entrega a Dios, Dios le da el derecho, el privilegio de poder hacer los milagros que Dios le permita y le dé. Fue al desierto en la carne humana el Señor Jesucristo para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed. Conoce las debilidades y flaquezas de la carne. Fue tentado en todo, como nosotros somos tentados. Y ya decía el pastor Remigio en el de ayer que pues las tentaciones que el Señor tuvo no se comparan nada a las tentaciones que hoy nosotros podemos tener. Pastor Remigio, para despedirnos.
Claro que sí, quiero conectar con la próxima lección del día de mañana, si ustedes me lo permiten. La palabra de Dios ha de ser nuestra guía. No hay nada que adivinar en las verdades que contiene. No dejemos esta guía segura para buscar algo nuevo y extraño. La palabra de Dios nos muestra lo que dice el Salmo 119. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y de ahí la importancia que si rechazamos la palabra de Dios con mucha facilidad y con mucha seguridad, pues vamos a rechazar la ley del Señor. Por el contrario, si nos aferramos a un escrito está, entonces diremos, como dijo el salmista en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Muchas bendiciones y un feliz día. Nos vemos mañana.